Buenos días, muchachos, bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, Olga. Muchachos, la sesión del día de hoy solamente es para revisar si hay alguna duda con respecto a algún problema, algo que podamos resolver, o la propuesta es hacer un ejercicio, un último ejercicio con una variante de los ejercicios que podemos encontrar en los circuitos de resistores mixtos, y entonces pues para eso estamos el día de hoy. Adelante, si me dicen cuál duda tengo aquí a Olga. Buenos días, Magaña. Problema 33. ¿Cuál es la duda con el problema 33? La resistencia total. Ok. Vale. Tengo aquí entonces ya una sugerencia. También de Inclán. Ordóñez, ok. Con el problema 33. Bien, lo vamos revisando entonces, muchachos. Si tienen alguna otra, me dicen. Vamos a empezar revisando eso. Problema 33. Voy a compartir entonces el navegador para que veamos de qué se trata ese problema 33. No lo tengo en la mente, pero ahorita lo revisamos. Estamos hablando del 5IM16. Y los problemas de calor, resistencia. ¿Okay? ¿Cómo obtener las calorías? Las calorías no tienen ningún problema. Hay que buscar por ahí una conversión en YouTube, en, en Internet. Unas calorías es simplemente una otra forma de expresar la energía. Hay un factor de conversión de, de joules a calorías. Si no mal me acuerdo, es por ahí como 4.186. O sea, una caloría son 4.186 joules. Y solamente es lo que hay que hacer para calcular. Bueno, punto 24 es al revés de calorías a joules. De joules a calorías. El factor más, bueno, es el equivalente, pues. Pero aquí lo que tenemos que recordar es que una caloría son 4.186 joules, o chequenlo bien en internet, pero ese es el factor ahí para pasar de calorías a joules. Y entonces, el problema 33, vamos a ver. Problema 33. Treinta y uno, 32, 33, ok. Muy bien. Este problema, bueno, esto que no les da, efectivamente aquí hay un algo que no está explícito, pero hay que tomar en cuenta. Todavía no lo revisamos porque es parte del siguiente tema que vamos a ver después del examen. Es lo que se llama eficiencia de un circuito eléctrico, pero aquí ya está incluido un concepto que se llama la resistencia interna de la fuente. Esto que tenemos aquí, esta R que está aquí simbolizada, es una resistencia interna de esta fuente. Esta fuente, sea lo que sea una batería, sea un conjunto de pilas, un generador, lo que sea que esté dando esta fuente, por naturaleza tiene una resistencia interna, que es una resistencia que no está explícita aquí, pero que podríamos imaginar como esto. Es una resistencia que forma parte de la fuente, pero que también, al estar pues está finalmente conectada al circuito. Entonces también hay que tomarla en cuenta. Aquí el problema es que este valor solamente considera las resistencias externas, pero para hacer el cálculo hay que considerar incluso esta resistencia interna. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de esta resistencia total? Pues vamos a identificar
¿Cómo vamos a reducir esto, muchachos? ¿Cuáles resistencias podemos juntar en una sola para ir encontrando una resistencia total aquí? ¿Alguien me puede R4 y decir? La 1 y la 2. R4 y R3, ¿no? R4 y R3, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. A ver, chequen bien. Paralelo. Paralelo. Están en paralelo. Recuerden que para que estén en series deberían estar como R1 y R2, o sea, una continuación de la otra. Pero R3 y R4 no están en esa forma. R3 y R4 están conectadas por este lado a este punto común, pero por este otro lado a un punto común también. Entonces, cuando tenemos eso, esto es un paralelo, no una serie. Nada más que aquí está dibujado por debajo, pero es como si estuviera esta R3 acá también, como si estuviera aquí, por ejemplo. Entonces ahí veríamos claramente que está en paralelo, pero si ustedes lo que hacen nada más es redibujarla aquí, ahí verán más claro que están en paralelo, no están en serie. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es solamente pues irla visualizando. Entonces esta R3 y esta R4 están en paralelo, entonces lo que podemos hacer aquí es calcular el equivalente de esta R3 y R4 para poder ir reduciendo este circuito. Como están en paralelo, pues será la inversa, ¿no? De la suma de las inversas. De la inversa de R3, que son R3 vale 40 ohms. Voy a poner nada más los valores para más rápido. Entre la inversa de R4, que son 10 ohms. Y si me ayudan con sus calculadoras, la inversa de 4, ¿cuánto es? 0.025. Punto 025. ¿Así? Sí, La inversa de 10 es 0.1, ¿no? sí. Y sumados estos dos me da la inversa de 0.125. ¿Cuánto es la inversa de 0.125? 8. ¿Sí, no? Sí. 8. Sí. 8 ohms. Este es el equivalente de estas dos resistencias. Entonces ya tenemos, si redibujamos este circuito, si redibujamos este circuito nuevamente, vamos a quedar así. Acá está la fuente. Y acá tenemos el resistor 1. Y acá tenemos el resistor 2. Y acá tenemos este resistor que equivale al 3 y 4 que acabamos de juntar en uno solo. Y así está. Tenemos entonces aquí R1, R2 y R3, 4. ¿Qué observamos ahí, muchachos, muchachas? ¿Cómo están estas tres resistencias? Serie. Están en serie. Ya es una serie solita, entonces podemos calcular su resistencia total sin ningún problema, pero aquí me faltó algo. Aquí hay una resistencia interna también, que también está en serie con esas. Aquí está esta resistencia R. Entonces la resistencia total, la que va a ser igual, pues va a ser esta resistencia R más esta resistencia 1 más esta resistencia 2 más esta resistencia 3, 4. Y entonces podemos calcular la resistencia total sumando un ohm, que es la resistencia interna, más la resistencia 1, que son 4 ohms, más la resistencia 2, que son 12 ohms, más la resistencia 2, 4, no 3, 4, que son 8 ohms y que calculamos aquí arriba. Entonces, ¿cuánto me da la resistencia total? 25. 25 ohms. Ese es el problema de que la resistencia realmente es 25 ohms. Para que te salgan los resultados posteriores, hay que tomar en cuenta esa resistencia interna.
Porque acá en el problema 34 me dice que calculemos la corriente del circuito y por cada resistencia, y aquí es donde ya no cuadra. Pero ahora sí, si consideramos 25 ohms de resistencia y vemos que aquí se están aplicando 125 volts, entonces podemos calcular, por ejemplo, la corriente total del circuito aquí. Esa sería el voltaje total entre la resistencia total. ¿Sí o no? Y el voltaje total son 125 volts. Y la resistencia que calculamos, que acabamos de calcular, son 25 ohms. Entonces la corriente total es de 5 amperes. Aquí hay 5 amperes. Por eso por eso la corriente 2 y la corriente 1 son de 5 amperes también. Y ya para el caso de la corriente 3 y 4, pues esos 5 amperes se reparten. Una parte se va por la resistencia 3, que aquí estaría la corriente 3, y otra parte se va por la resistencia 4, que aquí sería la corriente 4. Nada más habría que calcularlas. Para eso, desde luego, habría que determinar el voltaje 3, 4 y los otros voltajes, ¿no? ¿Sí o no, muchachos, muchachas? Sí. ¿Sí? Entonces ya aclaramos esa duda, Olga, y no sé quién más me preguntaba. Sí, maestro. Gracias. 19, la intensidad de corriente, ok. El 30, uy, a ver, vamos a ver. 30, ok. Vamos a ver, déjame ver en orden cómo vamos. El 33, el 30, ajá, el 30, ok. Nos pregunta Misael el 30, vamos a revisar una vez aquí el 30, déjenme guardar esto para tener la imagen. Ya está. Profe, ¿y de ¿Sí? R solita también tenemos que sacar su intensidad y su voltaje? No, porque no te lo pide, si te lo pidiera, pero no te lo pide. No, Pero no sí, lo pide, nada más pero sí preguntaba. sí tienes que considerarlo como valor para poder hacer el cálculo, pero no te lo pide que lo expreses cuánto es su voltaje ni su corriente. La corriente pues realmente Entonces, sería la misma, pero entonces nada más cuando el problema traiga ER, eso quiere decir que al lado hay una R que también hay una vale resistencia igual. que hay que considerar, sí, hay una resistencia interna que hay que considerar, que es una resistencia que estaría en serie, digamos, en el circuito. Ujú. Independientemente de todas las demás, habría una resistencia adicional aquí. Y Inmediatamente. puede cambiar este valor de uno, o sea, si el problema dice que a lo mejor la resistencia interna equivale, por ejemplo, a 10, ¿sí es válido? Así es, pudiera ser de menos de uno, generalmente son resistencias pequeñas, a Ah, veces ok. puede ser de 0.5, 0.2 ohms, eso es normal para una resistencia interna. Ah, bueno, gracias. Incluso puede ser grande, ¿no? También de 2, 5, 10 ohms, puede tener cualquier valor realmente. Eso no es, y pero se trata igual que como cualquier otra resistencia. Vamos al problema 30, muchachos, voy a borrar esto para que podamos ver lo que está en el problema 30. Nos pidieron aquí en el chat. Voy al problema 30, 29, 30. Y en el problema 30, ¿cuál es el punto? La corriente que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia, pues es que aquí es el mismo proceso que hemos estado haciendo antes. Lo primero que hay que hacer es encontrar una resistencia, perdón, un voltaje, una resistencia total para poder calcular una corriente total. Eso no, o sea, no sé a ver, cuál sería el proceso. Voy a marcar aquí.
Lo primero que tendríamos que hacer es, para encontrar una resistencia total aquí, es ver que esto está conectado, por ejemplo, en serie. Esto no... Podríamos reducirlo aquí a una ahorita, o pudiéramos reducirlo después al final, pero aquí podríamos reducir estos dos a una solo. Pero además tendríamos que reducir también aquí tengo otra parte que está en serie. Y después que reduzcamos este en serie, vamos a ver que este y esta van a estar en paralelo. Entonces vamos a hacer una sola de estas tres. Y ya que tengamos estas tres, vamos a ver que van a quedar en serie con esta R1 y esta R2. Y al final vamos a calcular una resistencia total así. Vamos a ver cómo quedaría esta resistencia total. La resistencia total aquí quedaría igual a la resistencia 1 que va a quedar en serie con la resistencia 2. Más la resistencia 3, 4 y 5 que van a ser un equivalente. Estas van a quedar agrupadas en 3. ¿Cómo vamos a obtener la resistencia 3, 4 y 5? Pues primero tenemos que obtener la resistencia 3 y 4, que va a ser la suma de 3 y 4 porque están en serie. Y para cuando queramos obtener 3, 4, 5, pero no este es 4, 5, no 3, 4. Este es 4, 5. Sería la resistencia 4 más la resistencia 5. Y entonces, si quisiéramos obtener la resistencia 3, 4, 5, como van a quedar en paralelo con la resistencia 3, va a ser nuevamente calcular, como están en paralelo, es la inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 4, 5. Y así está. Con eso ya tenemos este valor y este valor lo ponemos acá. Y con eso vamos a llegar a este valor de resistencia total. Con eso ya tenemos la resistencia total de este circuito. Cuando reduzcamos este circuito a esto que marcamos aquí, va a quedar dibujado de esta manera. Más o menos así, va a quedar así. Aquí vamos a tener la resistencia 1, aquí la resistencia 2, y aquí la resistencia 3, 4, 5. Y aquí podemos, cuando encontramos esto, hacemos esto de acá arriba, encontramos la resistencia total y ya podemos determinar la corriente total del circuito. Y con eso, con esta corriente total, ya podemos saber cuánto es la corriente aquí, cuánto es la corriente aquí, cuánto es la corriente aquí. Y ya podemos calcular los voltajes entre cada resistor. Y aquí el voltaje entre 3, 4 y 5. Y ya está, bueno, ya está el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, 4 y 5. Y después, es que esto ya lo hicimos ahí en la clase, hay que revisar lo que ya hicimos para ver, pero ya está aquí la secuencia que vamos a seguir. Ya que tenemos voltaje 3, 4 y 5, tenemos que determinar las corrientes aquí en 3 y en 4 y 5. Prácticamente tendremos ya todo resuelto. Aquí sería la corriente 3. Y aquí estaría la corriente 4, 5, que sería la misma que pasa por la 4 y la misma que pasa por la 5. Para eso vamos a usar este voltaje 3, 4, 5 y la resistencia 4, 5 que aquí tenemos. No sé si me explico o resolví o amplié la duda, muchachos.
¿Quién me preguntó del 30? Tomar eso como que, como sí o como no. Me dicen, muchachos, sí o no, si aclaré la duda o no. ¿Alguien me confirma si me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, se gracias. escucha. Entonces, pero la verdad es que realmente es el mismo proceso que hemos hecho antes. A lo mejor lo que cambia es la disposición de los resistores, pero el proceso es exactamente el mismo. Hay que ver, hemos hecho, de hecho hicimos un ejercicio aquí muy similar a este. Pues no hay más que seguir la secuencia que hemos visto antes. Gracias. Entonces tengo pendiente el 19, pero alguien que me confirme si con esto siempre se van a juntar primeramente los circuitos en paralelo, pues depende de la disposición de los elementos. Pueden ser primero o después. El punto importante es que podamos efectivamente identificar si están en serie o en paralelo. Y si hacerlos antes o después es indistinto, porque al final los vamos a reducir. Pero sí, no está bien. Puedes hacer primero los serie y después los paralelos sin ningún problema, siempre que identifiques que efectivamente están en serie o en paralelo. O sea, ¿a qué voy? No puedo aquí en este caso, por ejemplo, reducir R1, R2 y R3 como serie, porque solamente R1 y R2 están en serie. R3 ya no está en serie con estas porque estorba esta otra rama donde está colgado 4 y 5. O por ejemplo, no puedo resolver R1, R2, R3, R4 y R5 como serie porque estorba aquí R3 y eso ya no dejan que sean serie. Pero sí puedo resolver primero R1 y R2 y luego R4 y R5 y encontrar sus equivalentes. Y ya después cuando lo hago, veo que este R4 y R5 me queda en paralelo con este R3. Pero igual pude haber hecho primero el cálculo de R1 y R2. Lo que sí no puedo hacer es, aquí necesariamente tengo que hacer primero reducir R3, R4 y R5 a 1 para ver que está en paralelo con R3 y poder hacer su equivalente. Te digo, entonces depende de la disposición de los elementos. Pero si al mismo tiempo tengo un circuito en una parte en serie y otra en paralelo, es indistinto si primero hago el paralelo y después el serie, o si primero hago el serie y después el paralelo. Siempre que estén bien definidos como tal, como serie o como paralelo. No sé si me explico, ya enredé más, Olga. Ok, gracias. Entonces, tenemos pendiente el problema 19 que nos están aquí, nos preguntó por aquí, ¿quién nos preguntó? Daniela. El problema 19, ¿cómo sacar la corriente? Ok. Antes de pasar al 19, pregunto nuevamente con respecto a dudas, preguntas, comentarios. Bueno, tomaré eso como un no. Y entonces, muchachos, vamos a revisar el 19, que también es pero me lo voy a llevar de aquí para poderlo resolver porque aquí está muy poquito espacio. Lo voy a copiar. Lo voy a llevar a la presentación, muchachos. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a poner en la presentación y aquí para que lo podamos resolver.
Bien, muchachos, voy a compartir entonces mi presentación donde ya tengo este problema 19. Por si alguien más tiene la duda, vamos a resolverlo juntos aquí. Eh, mm, Bien, nos habla de una bobina que se conecta a una fuente de 40 volts, desprendiendo 120 calorías cada segundo. Calcula la resistencia de la bobina. Pues como siempre, lo primero que tengo que hacer, yo necesito dibujar, no sé ustedes, pero yo necesito dibujar para representar lo que estoy tratando de resolver, porque si no dibujo, si no hago un esquema de lo que estoy tratando de resolver, la verdad es que no doy una. Entonces, por esa razón, si saben o si no saben, una bobina es simplemente un alambre enrollado, y esto que estoy representando es una bobina. Entonces, esta bobina me dicen que se conecta a una fuente de 40 volts, aquí estoy aplicando un voltaje de 40 volts. Y además, me preguntan, me dice que desprende 120 calorías cada segundo, esto está generando calor, que se está irradiando al ambiente y son 120 calorías por segundo. Y la pregunta es, ¿cuál es la resistencia de esta bobina? Es lo que tengo que determinar. ¿Cuál es la resistencia de esta bobina? Ok, me preguntaban por ahí que, ¿cómo calculaban la corriente? ¿Cómo sacar la intensidad de corriente? Ok. Bien. En este circuito, desde luego, hay una intensidad de corriente circulando. Es posible que necesitemos esta corriente para poder determinar esta resistencia. De hecho, si recordamos la ley de Ohm, esta corriente sería igual al voltaje entre la resistencia. Pero como no conocemos la resistencia, pues aquí no podemos determinar con esto. Aquí hay dos cosas que no conocemos, ni la corriente ni la resistencia, entonces a lo mejor no es por ahí el camino. Hay que ver por este lado. La pregunta es, ¿qué es esto, muchachos? 120 calorías por segundo, ¿qué es esto? 120 calorías, ¿qué es? ¿Qué cantidad física representa? ¿Qué se expresa en calorías? ¿El calor? El calor, esto es calor, muy bien. Y el calor, también, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Qué es el calor? Acuérdense que en un momento... ¿Qué, perdón? Energía. ¿Energía? En la energía eléctrica también se convierte en calor. Entonces podemos, y habíamos visto en algún momento que la energía que calculábamos de acuerdo con la ley de Joule también era calor. Y entonces calor es igual a energía. Bueno, energía, muchachos. ¿Cómo calculamos la energía? La energía eléctrica, ¿se acuerdan? ¿A qué es igual la energía? La potencia por el tiempo. La potencia por el tiempo, muy bien. La potencia por el tiempo. Y aquí nos dice, esto que tenemos aquí arriba es energía. Esto que tenemos acá abajo esto que tenemos aquí arriba es energía. Esto que tenemos acá abajo es tiempo. Porque aquí me dice que son 120 calorías cada segundo. Entonces de aquí podemos nosotros despejar. Conocemos energía, conocemos tiempo, de aquí podemos despejar potencia. Aquí sería igual a potencia. Energía entre el tiempo. La energía entre el tiempo, es decir, esta energía entre el tiempo. La energía que dice que se consume aquí es esta de 120 calorías, pero no la necesitamos así, la necesitamos esa energía en joules, en watts por segundo, ¿no? Para eso necesitamos hacer uso del factor de conversión que por ahí ya dijimos que una caloría es 4.186, ¿no? 4.186 joules. Y entonces tendríamos que convertir esas 120 calorías a joules. ¿Cuánto nos daría? Tenemos que hacer una conversión aquí, necesitamos joules y acá calorías. ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo? 4. Abajo las calorías. Una caloría. Joules. Arriba 4.186 joules y eso es una caloría.
Entonces, de esta manera puedo pasar calorías a joules simplemente multiplicando por 4.186. ¿Cuánto me da? 120 por 4.186. 500.32. 502. 502.36. 32. ¿Así? Ok, Sí. 502.32 joules. Esta es la energía. 502.32. Si dice que eso es cada segundo, ¿cuánto es el tiempo? Pues es un segundo, ¿no? ¿Cuánto es 502.32 entre 1? Lo mismo, ¿no? 502.32 joules por segundo. Y eso es potencia. Esos son watts. Ahora, vamos a recordar, muchachos, ¿cuáles son las ecuaciones que teníamos para calcular la potencia? ¿Alguien se acuerda? La potencia que es igual. Voltaje por la intensidad de corriente. Ajá, esa es una. ¿Alguna otra? Voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Ajá, voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Resistencia, Ocupamos sí. esa, ¿no? La tercera, Para despejar. Intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. No conocemos intensidad de la corriente, entonces no nos sirve la tercera. No conocemos intensidad, no nos sirve la primera. Conocemos voltaje, conocemos potencia. Lo único que no conocemos es resistencia. Entonces de aquí podríamos despejar la resistencia, ¿no? ¿Cuánto vale la resistencia despejada de ahí? Que sería igual. La potencia No, Por entre el la voltaje al intensidad de cuadrado. corriente. A ver, otra vez, perdón, me perdí. La potencia entre la intensidad al cuadrado. Estamos Entre el utilizando voltaje al cuadrado, ¿no? esta segunda, Ah, ya. porque no conocemos intensidad. O sea, la primera y la tercera no sirve porque no conocemos la corriente. Tenemos primero que calcular la corriente. Entonces, Sería esta potencia por Entre el voltaje sobre al cuadrado, ¿no? Voltaje al voltaje al por la cuadrado. potencia. hay que hacer ese despeje bien. A ver, tenemos que quitar esta resistencia de aquí y pasarla para acá para poder encontrar su valor. Y luego tendríamos que quitar esta potencia de aquí y pasarla para acá. ¿Cómo me queda el despeje entonces? Sería voltaje al cuadrado Al por la cuadrado por potencia resistencia. Voltaje al sobre, cuadrado sobre Entre sobre resistencia. Sobre potencia, potencia. ¿no? Sí. Voltaje al cuadrado sobre potencia. Lo único que pasa a pasar aquí van a cambiar de posición la potencia y la resistencia. Y entonces si hacemos esta operación voltaje al cuadrado, que son 40 volts que aplicamos en la fuente al cuadrado, de la potencia que terminamos aquí en 502.32 watts. Esto nos da 40 al cuadrado, son 1600, ¿no? 1600 entre 502.32. ¿Cuánto me da eso? 3.1850. 3.185. Sí, ajá. 3.185. Y estos son de resistencia, pues deben ser ohms. Esto es esto. ¿Sí o no? Sí. Pues ya les ayudamos, ya resolvimos uno entre todos. Y es uno menos para el trabajo que hay que entregar hoy. Sí, aclaramos la duda. Pues ya resolvimos el problema. Entonces aquí nada más lo que hay que ver, muchachos, es que a veces hay que pues jugar con todo lo que sabemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a pesar de que teníamos una ruta directa con la ley de Ohm, como no conocemos uno de esos parámetros, o sea, no conocemos más bien dos de ellos, pues no podríamos utilizar directamente la ley de Ohm, tuvimos que hacer uso del saber que el calor
es igual a la energía, y entonces a partir de la energía de encontrar la potencia, y a partir de la potencia, en este caso, encontrar la resistencia. Y así es, así de fácil, así de sencillo. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas, comentarios, algo más que deseen agregar? No, profe. No, profesor. ¿No? Profe, ¿Leo? yo tengo una duda. ¿Sí? Para el problema 32 que se entrega hoy, dice que quiere la cantidad de calor. Hay una fórmula, pero pide la fórmula requiere temperatura final menos temperatura inicial y aparte quiere la cantidad de calor específico. Esa fórmula no se podría utilizar, ¿verdad? No creo que sea esa parte. Yo creo que aquí nomás lo único que necesitas es esto. Si te pregunta cantidad de calor Ujú. y te lo den calorías, lo único que necesitas es hacer la conversión de la energía que encuentres a joules. Pero déjame ver, vamos a compartir. Lo voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir de nuevo el programa 3 para que lo leamos bien, porque se me hace que no hay que hacer nada más que hacer la conversión. Dame un segundo. Entonces voy a compartir nuevamente el formulario. El problema me dices cuál es, el 33, El 32. 32. Ujú. 32. Todos los resultados del programa 29, 30 y 31 determinan la cantidad de calor que se desarrolla en cada resistencia. Si lo único que tienes que hacer en un segundo, o sea, tienes que tomar en cuenta que es un segundo el tiempo, lo único que tienes que hacer es multiplicar las potencias por 1, y eso ya te va a dar calor, pero te va a dar calor en joules, y lo que tienes que hacer es convertirla ¿cómo se llama? Convertirla en calorías, y para eso vas a usar el mismo factor de conversión que ya vimos. Una caloría son 4.186 joules. Si tienes una cantidad en joules, lo que tienes que hacer es dividir entre 4.186 para pasarlo a calorías. Nada más. Ah, ya. Y es un segundo. Cuando dice un segundo es que tienes que multiplicar por un tiempo igual a un segundo. Entonces te va a dar exactamente el mismo valor de potencia que has encontrado, porque energía es igual a potencia por tiempo. Esa es la clave para esto. Ah, ok. Muchachos, ¿alguna duda adicional? ¿O vamos a cortar la sesión ahí? No, bueno, váyanme regalando en el chat, muchachos, su nombre, la palabra de participación, los que estuvieron participando. Y nada más. Muchachos, regálenme en el chat su nombre y les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, y de todas maneras les comparto un ejercicio que hice con otro grupo. Les comparto el video para que lo tengan a la vista. Es un problema en el cual da como resultado un circuito paralelo al final, pero es la misma solución. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar? No, profe. Ok. Pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan excelente